Dentro de todas las noticias y las profecías que están en permanente cumplimiento, como las guerras que en cualquier momento dejarán de ser rumores de guerra, sino que se convertirán en guerras reales, ya que la palabra de Dios así lo afirma. Por eso permanentemente tenemos que estar delante del Señor orando para que el Señor traiga su paz a esta tierra y para que el Señor siga en control de todas las cosas. Y debemos recordar que nada sucede que Dios no lo permita. Y aunque no entendemos a veces por qué el Señor permite cosas trágicas, cosas tristes y difíciles, sabemos que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si sembramos para la carne, pues vamos a cegar muerte y corrupción. También sabemos que el pecado tiene como consecuencia la muerte espiritual y también la muerte física. O sea, que Dios es 100% bueno y todo lo terrible que ocurre en la humanidad no es más que la decisión de los seres humanos. Los seres humanos han decidido vivir de espaldas a Dios, no tienen temor de Dios, toman decisiones guiados por el maligno y es por ello que usted ve tantas catástrofes y tantas maldades. ¿Sabe qué quiere Dios? Que todos nosotros nos volvamos a Él. Dios no quiere que el pecador muera, pero el pecador decide seguir su mal camino y lamentablemente las consecuencias son desastrosas. Pero Dios todavía nos da oportunidad. ¿Para qué? Para que le entreguemos nuestras vidas. Todavía el tiempo de la gracia está con nosotros. ¿Qué debemos hacer cada día, cada momento? Aprovechar el tiempo, obedeciendo, haciendo con el mensaje de Dios lo que Dios dice que debemos hacer. Y no cabe duda que en cualquier momento sucederá lo que el Señor ha determinado que tiene que suceder. En este día vamos a estar hablando acerca de una de las cosas que, como dije al principio, es noticia, es una profecía, pero que muchas personas a veces escuchan que esto va a suceder y no se aperciben, no lo creen. Piensan que son simplemente noticias o que es el augurio, el sensacionalismo de los predicadores. Sin embargo, si usted se va a la palabra de Dios, usted se da cuenta cuando una persona está hablando conforme a la profecía más segura o cuando una persona está hablando de su propio corazón. Y una de las cosas que se está anunciando es una hambruna. Viene y ya en algunos países hay hambruna. ¿Qué es una hambruna? Una falta de alimentos naturales. Y a lo largo de toda la humanidad han existido grandes hambrunas y millones de personas a causa de esto han muerto y esto volverá a suceder. Hay naciones que están atravesando por hambrunas, muchas personas que aún no han vivido este tipo de cosas y que quizás tienen abundancia de alimento, muchas veces se están quejando por lo que comen, por lo que tienen y no piensan que hay muchos que no tienen nada que comer y que vendrá el día que nosotros también, si el Señor no nos ha levantado, tendremos que atravesar por una escasez de alimento, porque como van las cosas y como están desarrollándose los conflictos y las crisis económicas, a eso es que vamos caminando. Vamos avanzando hacia una escasez de las cosas materiales. Pero en la palabra de Dios se profetiza una gran hambruna y no es de alimentos materiales. Lo grave de esta hambruna lo vamos a ver en este momento en el libro de Amós, el profeta Amós, su capítulo 8
y sus versos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová. Fíjese bien que estos profetas hacían énfasis que estaban hablando, no ellos, sino el Dios de los cielos. Y esta es una advertencia a la que tú y yo debemos prestar atención en este momento. No podemos estar distraídos ni dormidos. No podemos vivir en una burbuja creyendo que nada de eso va a pasar. Si Dios lo dijo, vendrá. Dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Mire, el profeta Amós, de parte del Dios de los cielos, está profetizando una hambruna espiritual. Ocurrirá a la par una hambruna natural, pero está profetizando este tipo de hambruna. Lo grave de esta hambruna es que por no tener la palabra de Dios, no tendremos ni salvación, ni guía del Espíritu, ni respuestas a nuestras preguntas espirituales. Tristemente, en nuestros días ocurre lo contrario a lo que está profetizando el profeta Amós. Tenemos el pan espiritual, tenemos el agua de vida, que es la palabra de Dios, porque Jesús mismo se autodenominó, yo soy el pan que vino del cielo, y lo vamos a ver más adelante, y yo soy el agua de vida, queriendo decir que su palabra era el pan y el agua espiritual que nos alimentaría espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 que Jesús, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo es el alimento que tú y yo necesitamos para saciarnos y para llenar los vacíos del corazón. Tenemos hoy en día la palabra de Dios. Tenemos pan y agua espiritual, pero no tenemos ni hambre ni sed por la palabra de Dios. Increíblemente, hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos la palabra de Dios por la radio, por la televisión, por las redes sociales. 24 horas se está predicando a Cristo, su palabra. Los que lo estamos haciendo así, obviamente. Sin embargo, no hay pasión, no hay deseo por alimentarnos, por sentarnos a la mesa, al banquete que Dios ha preparado para nosotros y así llenarnos y saciarnos y fortalecernos. Porque déjeme decirle algo, cuando nosotros comemos el alimento espiritual, nuestra fe se fortalece. Eso es así, la palabra de Dios es poderosa. Deberíamos en estos días tan difíciles entender que tenemos que sentarnos a la mesa del Señor y alimentarnos, porque en estos días también hay mucha gente trayendo un alimento que en vez de alimentar, trae muerte y contaminación a nuestras vidas. ¿Por qué decimos que no hay hambre, que no hay pasión, que no hay deseo, voluntad para atesorar, para alimentarnos con la palabra de Dios? ¿Cómo mostramos nosotros esa hambre, esa falta de hambre espiritual que hay en estos últimos días? Cuando tenemos en poco la mesa del Señor. Hoy en día, vuelvo y digo, la palabra de Dios se está predicando por todos lados, pero también la palabra de Dios en las congregaciones,
donde se obedece, donde se sirve a Dios y donde se predica lo que dice la Biblia, se preparan los líderes para traer un mensaje al pueblo. Sin embargo, hoy en día vemos que las personas menosprecian la mesa del Señor y una de las maneras es no congregándose, no yendo al templo a escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y otra manera también es que escuchan el mensaje y luego se van y se olvidan de lo que Dios ha hablado a través de su palabra, o no ponen en práctica el mensaje que escuchan vez tras vez cada vez que un pastor, un maestro, un evangelista trae la palabra de Dios. Y en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, el Señor nos está hablando también a nosotros. Malaquías capítulo 1, versos 6 y 7 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Mire, cuando usted deja de escuchar el mensaje de la palabra y lo tiene en poco, usted está deshonrando al Señor. Cuando usted no le interesa la palabra de Dios, usted deshonra al Señor. Cuando usted no le pide a Dios discernimiento para saber cuándo el pan es inmundo o cuándo el pan es santo. O sea, cuando la palabra de Dios se está predicando desde el corazón de Dios, revelada por el Dios que la mandó, o cuando la persona está manipulando la palabra o hablando de su carne. Cuando usted no pide discernimiento, usted menosprecia la mesa del Señor. Porque si algo necesitamos en estos días es discernir los mensajes que estamos escuchando. Cuando usted se enfoca en el vaso que trae el alimento o la bebida espiritual, usted deshonra a Dios. Porque no soy yo, es su palabra lo que usted tiene que escuchar. Y muchas veces ponemos la mirada y hasta endiosamos a las personas que llevan el mensaje. Y simplemente aquellos que predicamos la palabra de Dios somos instrumento del Dios de la palabra. El Señor nos llama a prestar atención y a valorar el mensaje de su palabra, porque esta palabra nos ayudará a salvar nuestras vidas. Cuando nosotros no escudriñamos la Biblia, simplemente la leemos, simplemente la oímos religiosamente. Hay personas que van a una congregación y se sientan a oír el mensaje porque yo tengo que oír el mensaje, no porque tienen deleite, deseo de oír la voz de Dios a través de su palabra. Y en el Cantar de los Cantares, su capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: me llevó a la casa del banquete. ¿Usted sabe cuál es la casa del banquete? La iglesia. ¿Por qué? Porque vez tras vez que hay una reunión de adoración, Dios trae un mensaje, trae una palabra. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y Dios nos llama a juntarnos. Lo debemos hacer individualmente, pero también juntos y en armonía. Escudriñar, sentarnos en el banquete que Él ha preparado a través de su palabra. No hay excusa de que si usted no entiende, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es llana, y cuando usted no entiende algo, para eso está el Espíritu Santo ahí, para revelarnos lo que Dios está hablando. Pero en Proverbios capítulo 23, este pasaje nos habla muy claro, sobre todo en estos días que muchos andan predicando y hablando cosas
que ni Dios ha dicho, ni la palabra lo dice, ni es así como ellos lo enfocan. Hay muchísima gente en estos últimos días, y la Biblia habla de esto, sacando el contexto de la palabra de Dios para crear una excusa. ¿Para qué? Para vivir a su manera o llevar a otros a vivir la vida que a ellos les plazca. Proverbios capítulo 23, en sus versos del 1 al 7 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y voy a hacer un paréntesis en este momento. Y voy a decir algo muy importante. Escúcheme bien. Quizás cuando te sientes a comer y usted piensa en una mesa llena de suculentos alimentos materiales. Pero aquí estamos hablando de la comida espiritual, de la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, cuando tú te sientes a comer, o sea, cuando tú te sientes a escuchar un mensaje en tu congregación, en tu casa, en tu vehículo, considera bien, escúchame bien, lo que está delante de ti. ¿Por qué? Porque la palabra advierte que en estos últimos días se van a amontonar maestros conforme a sus placeres, conforme a su concupiscencia, y van a enseñar no lo que Dios quiere que enseñen, sino lo que está en su propio corazón. Hoy en día no se habla tanto de arrepentimiento, no se habla de la disciplina. Y la disciplina, déjame decirte, es una muestra del perfecto amor de Dios. Así que la próxima vez, si no lo has hecho, que tú prestes oído a un mensaje que se dice ser de la palabra de Dios, considera lo que está delante de ti. Y si esa palabra no está acorde con lo que verdaderamente dice el libro sagrado, quítalo, deja de oírlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a contaminar tu espíritu. Lo mismo pasa cuando tú te sientas y comes algo que no es puro. ¿Qué va a pasar? Te vas a enfermar. Pues lo mismo está pasando con muchas personas que están alimentándose con alimentos adulterados espiritualmente. Y no se dan cuenta, están enfermos. Muchos ya han muerto espiritualmente y no se pueden levantar del estado en que se encuentran. El alimento de la palabra nos da vida y fortaleza. El verso 2 del capítulo 23 de Proverbios. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Personas que ellos están engañando a otros, pero ellos se están engañando más a sí mismos, porque nadie se puede burlar de Dios. Lo que está escrito, escrito está. Y nadie puede cambiarlo, ni una jota ni una tilde. Y nadie puede adecuarlo a su manera. El Espíritu Santo de Dios nos fue dejado para revelarnos, a alumbrar nuestro entendimiento. Y cuando leamos la palabra de Dios podamos entender qué es lo que Dios dice. Y para que aquellos que se alimentan permanentemente de la palabra de Dios, que constantemente la están estudiando, sepan cuando alguien está hablando algo contrario a lo que Dios verdaderamente ha dicho. Sepan discernir cuando el alimento está contaminado, adulterado, y cuando realmente se está hablando de parte de Dios. Llenemos nuestras vidas del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y no nos llenemos de esos alimentos que están causando daño y llevando a la perdición a muchas personas. Es lamentable ver cómo hay gente que cree que está bien, pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando usted oye a una persona que está hablando algo contrario a lo que dice la Biblia, ese es su corazón, así es en su corazón, un corazón engañoso. Y hoy en día el enemigo se ha empeñado en engañar a muchos y llevarlos a predicar un evangelio fácil, cómodo, donde no hay un precio que pagar. Y Jesús dijo que esto no era fácil, que su yugo era fácil y ligera su carga, pero que había un precio que pagar, que este camino era estrecho y nada estrecho es cómodo. Entonces, hoy en día nosotros queremos estar cómodos en la tierra y el Señor incómodo en el cielo, cuando el Señor debería estar cómodos sabiendo que estamos haciendo su voluntad, aunque nosotros estemos incómodos aquí en la tierra. Cuando tenemos una Biblia y no la leemos, entonces menospreciamos ese banquete, esa mesa que permanentemente Dios tiene para nosotros. Muchas personas están atravesando por circunstancias de aflicción, de dolor, de enfermedad y están buscando respuestas a su situación. Tienen una Biblia, pero no la leen. Miren, las respuestas a todas nuestras aflicciones y a todas nuestras confusiones e incógnitas está aquí en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y yo te puedo testificar que la palabra de Dios es viva y trae vida. Aquí están incluidas las promesas, no de un gobernante carnal que termina fallándote aunque tenga sus buenas intenciones. No, están las promesas de un Dios fiel, un Dios que no falla, un Dios de pactos. Y cuando nosotros nos aferramos y creemos en esas promesas, ellas se cumplen en nuestras vidas. Pero la gran mayoría ni siquiera conoce la cuarta parte de las promesas que Dios ha hecho. Tenemos una Biblia, pero no la leemos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, leyendo, escuchando otra cosa. Nos conformamos con oír la revelación que otro recibió de la palabra y no buscamos nosotros en oración también que Dios nos revele a nosotros su palabra, porque esta palabra no es solamente para predicarla en las plataformas, así como estoy yo aquí en un púlpito en la iglesia. En todo lugar y en todo momento hay que estar anunciando el evangelio de Jesucristo. Primera de Pedro en su capítulo 2 y su versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, cuando predicamos conforme a la palabra de Dios, cuando anunciamos lo que dice la palabra de Dios, no alcanzamos mucha popularidad. Hay algo muy triste, muy lamentable por lo que tenemos que orar, que observamos en estos últimos días. Y es la frase, ya la gente no quiere oír mucha cosa. O sea, la gente puede pasar horas frente a un televisor. La gente puede pasar horas, días y hasta se desvelan viendo una serie de televisión. Pero tú no le puedes predicar un mensaje de media hora, de 40, de una hora a la gente, porque ya la gente no quiere oír mucho. Pero no quiere oír mucho ¿de qué? De la palabra de Dios. Llévale un chisme a una persona. Ponte a murmurar con alguien y agarra el reloj y toma el tiempo. Ponte a hablar tonterías con una persona. Se nos pasan las horas. Y no queremos ni oír ni hablar de la palabra de Dios. Tenemos pan, pero no tenemos hambre espiritual. Y si usted me está escuchando y este mensaje le está doliendo, usted está sintiendo esta palabra, mire, examínese delante de Dios. Y si usted entiende que usted tiene que ponerse en la palabra, volver a su primer amor por la palabra, hágalo, porque se nos acaba el tiempo. Deseen, así como los niños recién nacidos lloran para que sus madres los amamanten o les den la leche que le corresponde. Mira, cuando un niño tiene hambre, llora y llora y llora y llora y no se calla hasta que no le dan ese alimento. Así tenemos que estar tú y yo. Sí, llorando, gimiendo, porque el Espíritu Santo de Dios nos alimente
a través de la palabra. No entendemos muchas veces por qué las crisis, por qué los desiertos. Sin embargo, el Señor dice en Deuteronomio, su capítulo 8 y sus versos 2 y 3, dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? Mire, la palabra de Dios. Dios nunca hablará algo contrario a la palabra. Por eso cuando usted recibe una profecía, un mensaje, como los cristianos de Berea, usted debe ir al libro sagrado y contactar que lo que usted ha oído, ha recibido, esté incluido aquí. Porque cuando Dios habla, Dios no contradice lo que Él ya ha establecido por su palabra. Juan capítulo 6, sus versos 35 y 49 al 51. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El hambre y la sed espiritual también se refleja cuando nos sentimos vacíos, solos, sin esperanza. Si usted está en ese tipo de condición, yo le invito a que se siente a la mesa del Señor y por la palabra, leyéndola, escudriñándola y en oración, usted será saciado de todo lo que usted necesita. Los versos 49 de Juan capítulo 6 al 51 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Mire, los que escudriñamos la palabra, la amamos, la practicamos, la leemos permanentemente, vivimos por ella, no moriremos jamás. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la gente no quiere oír mucha palabra. La gente quiere mensajes cortos. Entonces, la gente está acarreando muerte espiritual. Porque mientras más tú te alimentas de la palabra de Dios, más seguro tú estarás de alcanzar la salvación de tu alma. Cuando no queremos la sana doctrina, sino palabras vanas, lo que nos hace dichosos, lo que nos hace feliz. Cuando solamente queremos, como vemos hoy en día, que nos hablen de felicidad, de éxito, de riquezas, pero no queremos oír de arrepentimiento, entonces menospreciamos la palabra de Dios. Porque sí, Dios habla ahí de las riquezas y de darme una vida abundante y de que Él cambie el lamento en baile y de que Él abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero cuando usted solamente se enfoca en predicar y en escuchar estas cosas, usted menosprecia la mesa del Señor. Porque sí, Dios bendice, Dios enriquece, Dios ensancha, Dios prospera, Dios sana, Dios da gozo. Cuando usted es sincero con Dios. Cuando usted vive una vida sin pecado, entonces es que las promesas del Señor le alcanzarán. Y muchos están como los cristianos de Atenas. En Hechos capítulo 17, sus versos 16 al 21 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos
y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy lamentable. La gente vuelve y digo, no quieren oír hablar de Jesús. Estamos muy cómodos, viviendo muy cómodos y no queremos arrepentirnos de todo corazón. Pagar el precio que corresponde para alcanzar esa vida eterna, que no hay palabras como describirla, y que costó la sangre y el dolor de Jesucristo. Segunda Timoteo, en su capítulo 4 y versos 1 y 4. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aunque en ese momento el apóstol Pablo estaba exhortando a Timoteo, hoy Dios te habla a ti, a todos nosotros, a través de estos versos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Pablo está diciendo, mira, te encarezco, te ordeno delante de Dios que está en todo lugar, que todo lo oye, que todo lo ve y que todo lo sabe. Del Dios que nos va a juzgar por cada palabra que hayamos predicado o dicho. Que prediques, no está diciendo que prediques de prosperidad. Sí hay una prosperidad en Dios, pero también hay arrepentimiento. Dice la palabra, no tus palabras, no lo que tú sientes que va a atraer al público. Usted y yo no estamos para atraer a la gente. Usted y yo estamos para sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Y quien cambia las vidas, quien convence de pecado, quien transforma los corazones, quien pone el arrepentimiento en el corazón es el Espíritu Santo. Él es el que convierte, no tú y yo para decir, bueno, que yo se salvaron, mucha gente lo hace con orgullo. Oye, alguien oyó la palabra y se salvaron miles de almas. La salvó Jesús. Usted simplemente fue el medio para que esa gente viniera a Cristo. Si predicamos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. ¿Ve usted? Con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo y llegó ese tiempo en que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que hay tantos profetas falsos en estos últimos días. Porque la gente no tiene hambre de oír la palabra de Dios. La gente tiene hambre de que alguien que oró o que está hablando por ahí le dé la respuesta a su problema. O le diga cuál es la solución. O le diga que Dios lo va a hacer. Porque es más fácil que venga uno que pagó el precio, oró y Dios le dio la palabra, a que usted se doble su rodilla. Pero usted se está engañando a usted mismo. Dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Usted no se imagina la cantidad de alimento adulterado espiritualmente hablando que se está propagando por todos lados, de manera especial en las redes sociales. Por eso Dios nos llama hoy a volvernos a la palabra de Dios, para no ser engañados, para no ser confundidos, a no apartar el oído de la verdad. Y Cristo es la verdad y la palabra es Cristo. Como yo sé que no estoy en el error, como yo sé que estoy en la palabra, como yo sé que estoy bien alimentado, cuando todo lo que escucho y todo lo que leo y todo lo que recibe está en la palabra de Dios. Apartarán el oído de la verdad. Se los vengo diciendo. La verdad es dura de oír, pero ella es la que nos lleva a alcanzar el arrepentimiento y la salvación de nuestras vidas. Primera de Corintios, en su capítulo 2 y su versículo 4, dice, y ni mi palabra, está diciendo el apóstol Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Pablo está diciendo, yo no fui a predicar para convencerlos de mis propias concupiscencias, o yo no fui a persuadirlos de algo que yo quiero que ustedes hagan, no. Mi predicación fue con demostración de poder, y dice del Espíritu. El evangelio, la predicación, la palabra de Dios se centra en Jesús. Si no está Jesús, entonces no es un verdadero evangelio. No debemos tener hambre por las cosas ocultas, sino por aquellas que nos son reveladas. Hay cosas en la palabra de Dios que muchas veces la leemos y no la entendemos. Muchas veces no nos podemos quedar sin entenderla. Podemos preguntarle a algún maestro, algún predicador, alguna persona que usted entiende que conoce la palabra y que la vive también. Porque hay mucha gente hablando de la palabra, pero están viviendo de otra manera. Usted tiene que oír al que predica con vivencia, porque el árbol se conoce por sus frutos. Porque cualquiera puede ir a una escuela de oratoria, cualquiera puede ir a una escuela de teología, y convertirse en un predicador. Pero probablemente esté predicando con su boca, pero sus hechos niegan lo que ellos están predicando. Si algo caracterizó a Jesús y es característico del evangelio, es la humildad. La humildad de corazón. Pero el evangelio es Cristo. Cuando algo no entendemos en la palabra, debemos irnos en oración. Y si Dios quiere, lo va a revelar en ese momento, porque el Señor es quien nos revela todo lo que está escondido en este libro maravilloso. Pero poco a poco vamos viendo cómo el Señor nos va mostrando y va desarrollando todo lo que Él ha dicho que tiene que suceder. Usted no se desespere, siga leyendo la palabra, siga adelante hasta que el Señor le muestre eso que quizás usted le está preguntando. Deuteronomio, en su capítulo 29 y su verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra de Dios, vuelvo y digo, es llana, es clara, es fácil de entender cuando nos acercamos a ella con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Déjeme decirle algo. Hay personas que no conocen la voz de Dios y que dicen no haberla oído, o que dicen yo quiero que Dios me hable y me diga qué hacer. Mire, cuando usted se acerca a la Biblia entendiendo que Dios habla a través de su palabra, usted va a oír la voz de Dios. Y cuando las voces se agolpen en sus oídos, que hay tres tipos de voces, la del enemigo, la nuestra propia y la de Dios, y usted tenga todas las direcciones, la del hombre, la del enemigo, la suya y la de Dios, y usted diga, pero ¿y cuál es usted va a discernir cuál es la de Dios? Cuando usted haya aprendido y conozca lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, en sus versos 67 al 69, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Escuche bien. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conoceremos a ese Cristo. Entenderemos que solamente la palabra de Dios nos da vida eterna cuando no la menospreciemos, cuando la valoremos. ¿Y cómo la vamos a valorar? Alimentándonos de ella. Así como cuando usted tiene hambre o sed y va a la nevera o va a la cocina o va a un restaurante, busca la manera de saciar su hambre y su sed. La única cosa que te va a saciar espiritual, emocional y sentimentalmente es la poderosa palabra de Dios. Mateo capítulo 5 en su verso 6 dice en su primera parte, bienaventurados,
Dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y sabe cuál es la promesa? Para los hambrientos y los sedientos serán saciados. Así que si tú tienes hambre, deseo, anhelo por escuchar lo que Dios quiere decirte, por comprender el propósito para el cual fuiste creado, por recibir la respuesta a todas tus situaciones, el Señor te dice hoy, esa hambre será saciada. Y el pan está aquí, el alimento está aquí. Aprópiate, aduéñate, posee las promesas de Dios. Sé fiel, arrepiéntete a Cristo y Él cumplirá cada una de las promesas que nos ha hecho a nosotros que creemos, tenemos hambre de Él y de su palabra. Vamos a valorar la palabra de Dios y vamos a aprovechar el tiempo leyéndola, estudiándola, compartiéndola y practicándola. Levantémonos con fe. Llega gracias a Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Fabricación de muebles y tapicería en general. Estamos en la calle primera del sector Gregorio Luperón, 809-399-6644. Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Este programa llega gracias a Tienda La Ruta de la economía, donde encontrarás todo para tu hogar. Estamos en Puerto Plata, próximo al Puente de la Guinea, 809-586-4778. Almacenes en La Ruta de la economía. Levantémonos con fe. Llega gracias a Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Gomas nuevas y usadas, lubricantes, mantenimientos, tren delantero, alineación, balanceo y car wash. Estamos en la carretera Luperón, kilómetro 3,5, frente a Plaza Turisol, 809-320-0837. Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Levantémonos con fe. Si necesitas que oremos por ti, llama ahora 809-643-8877. Visita nuestro portal en internet www.unidosenlavision.org. Dios te bendiga.